Hola amigas y amigos PsicoCracks, estos son los 7 tipos de personas de las que debes alejarte. La número 7 es de las más comunes. No te saltes ninguna parte del video para que puedas alejar este tipo de personas de tu vida a tiempo. En la vida nos vamos a topar con muchas personas, algunas positivas y que nos van a sumar mucho y otras que no tanto y más bien nos restan. Lo importante es saber reconocerlas. Pero esto no es una exclusividad de las personas que recién conocemos. También puede darse el caso de amigos de años que con el tiempo han ido cambiando y la relación no solo se ha desgastado, sino que cada vez que se ven, sientes que ya no aporta nada a tu vida. El victimista. Ya no sabes si está contigo porque te quiere o porque te has convertido en su pañuelo de lágrimas. Hay personas que ante los problemas solo saben adoptar el rol de víctimas, es decir, solo saben echar la culpa de todos sus conflictos a terceros, eludiendo toda responsabilidad de lo malo que les pasa. El problema es que su victimismo puede contagiarnos, su tristeza, frustración y apatía. El cara dura. Son esas personas que siempre quieren algo de ti, pero no están dispuestos a mantener una relación bidireccional en la que entreguen por lo menos parte de lo que reciben. Debemos ser los primeros en dejar claras nuestras necesidades y no dejarnos avasallar por aquellos que quieren aprovecharse de otros sin preguntarles si están bien o si necesitan ayuda. El criticón es aquel que cada vez que está contigo habla mal de todas las personas que tienen en común. Quizá hasta habla mal de ti cuando está con otros. Hay que tener cuidado con las personas que viven de vivir la vida de otros. Su vida es demasiado gris, aburrida o frustrante como para hablar de ella, así que destrozan todo lo que les rodea. El mala vibra es la persona que te mira de reojo porque tiene mala voluntad con todos y no dudará en cargarte con un problema ni bien tenga la oportunidad. Son personas que viven en un constante ataque de ira, como si el mundo les debiera algo. No soportan que otros tengan éxito ni fuerza de voluntad, porque estas actitudes de superación les ningunean todavía más. Este es el tipo de persona del que hay que alejarse radicalmente. El manipulador. Aunque dé la impresión de ser una persona que se interesa por ti y te escucha, debes saber que este tipo de personas guardan toda la información que les das por si en algún momento necesitan usarla en tu contra, con el fin de conseguir lo que quieren. Llegan a fingir sentimientos, engañan y dan la vuelta a muchas situaciones. Tu amor platónico y el narcisista. Siempre has estado ahí para todo lo que necesita con esperanza de llegar a ser algo más, pero cada vez que están juntos, notas que solo habla de sí mismo, te comenta sus cosas a manera de interrogante por si puedes decirle algo que le sirva, pero jamás te pregunta cómo estás o qué tal te fue en ese asunto pendiente que tenías. Estas personas no suelen preocuparse por los demás, pues están más preocupadas en satisfacer sus necesidades de recibir atención. Sin darte cuenta, te has convertido en un elemento clave de su vida, ya que alimentas su ego para él, pero él a ti no te aporta nada. Antes de alejarte discretamente, debes tener cuidado y paciencia con sus rabietas, ya que apenas se sientan apartados, lucharán porque sigas ahí. El pesimista. Son personas que solo ven las dificultades de todo lo realizable. Siembran dudas y miedos, crean inseguridades, desmotivan y pueden llegar a convencerte de que lo que hace unos minutos considerabas muy posible, ahora es claramente todo lo contrario. Una cosa es que nos hagan ver los posibles riesgos de tomar una determinada decisión, lo cual está bien, pero otra muy distinta es que terminen desmotivándonos porque solo destilan negatividad. Todo lo ven como un problema, viven con miedo y nunca intentan nada. No salen de su zona de confort y no dejan que los demás lo hagan. Suscríbete al canal, dale click a este círculo al tipo de la derecha y activa la campanita para que no te pierdas los nuevos videos. En la izquierda también puedes ver el siguiente video. ¡Chao, PsicoCracks!